Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por esta sesión que he estado oyendo por ahí, que ha sido lo mejor de este congreso, ¿eh? Así que felicidades a los organizadores. Voy a tener un poco de sobreposición con lo que dijo Mauricio, pero ahí va. ¿Cómo tener su paper publicado? ¿Y cómo avanza esto? Ahí está. ¿Para qué quieren ustedes publicar? ¿Ok? Y todo el mundo acá pensará que es para aumentar su currículum, que no es, ¿ok? Lo que quieren hacer es comunicar información importante que va a avanzar la ciencia y el conocimiento. Esto es por lo que publicamos, esto es por lo que hacemos investigación, esto es por lo que dijo Mauricio, esto es por lo que ha avanzado la ciencia y tenemos mejores tratamientos para los pacientes. No es para nuestro avance personal, de pasada, si eso sucede, pues ni hablar. Para crear debate, para que haya controversias, como vamos a ver en la tarde hoy, compartir experiencias, educar a la gente y para en un momento dado, finalmente, lo que queremos hacer es cambiar la práctica, cambiar cómo tratamos a nuestros pacientes. Esto es por lo que queremos publicar. Entonces, ¿de qué vamos a escribir? Bueno, vamos a tratar de preguntas que se derivan de ver pacientes o la pregunta que viene de cuando ustedes van a meetings. Por eso es tan importante ir a diferentes congresos, porque de ver lo que la gente está presentando surgen preguntas, de ver un paciente surgen preguntas o cuando se están leyendo, también es muy importante leer y leer y leer, porque si no leen, si no oyen pláticas, si no ven pacientes, no se les va a ocurrir nada. Entonces esta pregunta tiene que venir de estos, y entonces ustedes identifican ¿qué es lo que no sabemos de algo? Y eso es lo que uno tiene que ver. ¿Qué es lo que falta? Y una vez, o esto se sabe, pero hay un artículo que dice que sí, hay otros que dice que no, uno tiene que resolver esto. Y la otra cosa es, en un momento dado es muy importante tratar de resumir la información para la cual hay muchísima información y ya es tan complicado que uno lo que quiere hacer es ponerlo en foco y hacerlo todo en uno. Estos son los objetivos. Para la gente joven, lo que ustedes tienen que hacer es escoger un proyecto que no vaya a tomarles años y años. No va a ser un estudio randomizado, controlado, doble ciego, porque nunca lo van a acabar en el tiempo que tienen para hacer esto. Es como dijo el doctor Kim, o sea, buscar casos y controles, buscar estudios que van a poderlo hacer en un tiempo razonable. Una vez que han completado el estudio, pregúntense, ¿esto vale la pena que yo lo publique? O sea, porque hay muchas veces que yo, bueno, y esto, no, la verdad, es una porquería, no sé, no. Pero, y es lo que dijo Maru, es súper importante cuando ustedes dan una charla, es súper importante cuando ustedes escriben un paper. Están contando un cuento. Al final del día somos, como digo en inglés, storytellers. Y mi papá era un novelista, mi papá escribía telenovelas. O sea, es de contar una historia lo mejor que uno puede en la manera más sencilla. Y, por supuesto, si la historia vale la pena contar, porque si no, ni hablar. Si todo lo anterior es sí, entonces ustedes vayan y lo escriben como les dijo Mauricio, y si no, si dicen esto no está bien, pero a ver, ¿qué puedo sacar de esto que sea interesante? Entonces trata uno de darle el giro y ver cómo puede hacer ustedes el paper interesante. Otra vez, el maestro tiene que tener un buen maestro que tiene una historia de tener buenas publicaciones y identificar oportunidades. Por ejemplo, como les digo, los residentes, los fellows vienen conmigo para ver si pueden ser coautores de un artículo de revisión, que entonces pueden empezar a escribir de esta manera. O si su investigador tiene una base de datos en la que ya se hizo un estudio controlado hace muchos años, pero ahora se quiere ver si hay alguna otra información que se puede sacar de estos datos, esto se puede hacer también con los datos que ya están coleccionados y que es un trabajo corto. Y como dijo Mauricio, tienen que practicar, de la misma manera que tienen que practicar cómo se da una plática, tienen que practicar escribir. Mientras más escriban, mientras más prácticas den, cada vez se van a volver mejores. Y como dijo Mario y como dijo Mauricio, tienen que tener a la gente que critique y revise su trabajo. Los revisores, los journals que los hacen esto de gratis, son súper útiles. Uno le da coraje, pero al final del día, estos le ayudan a uno a cambiar el trabajo. Y tienen que escribir y escribir y escribir. No, o sea, no importa cuánto trabajo les cueste y tan penoso sea. Ahora, si el inglés no es su idioma inicial, alguien que les ayude con la gramática, pero los conceptos tienen que ser de uno. No hagan a uno que diga, a ver, tradúceme todo el paper. Finalmente uno le tiene que explicar cómo es la cosa.
Y recuerden, tanto en las presentaciones como en los papers, less is more. Mientras menos le pongan a la cosa, mientras menos adornos y menos palabras, mejor. En una oración, 10 palabras, perfecto. Si ya es una cosa redundante, no sirve. Entonces, recuerden, están diciendo están contando un cuento y la tienen que decir en la manera más simple y más lineal. Miren muy cuidadosamente a las revisiones que hacen los maestros que mejoran su trabajo. Ahora, por ejemplo, yo lo que hago es que me mandan un paper fellow, yo con el Word hago las revisiones y me acaba de decir el doctor Gorst, dice, no hagas eso, hazlo en el papel, porque si lo haces en la computadora, lo único que hace el fellow es que hace accept all revision, lo cual es terrible porque quiere decir que ni siquiera revisaron las revisiones que uno hizo. Si ustedes aprenden de ver qué correcciones se hicieron para ver cómo pueden mejorar porque si lo único que hacen ustedes es decir, voy a aceptar todas las revisiones que hizo mi mentor, no tienen ningún objeto, tienen que aprender de los errores que cometieron. Y la mayor parte de las mejorías que yo he visto en los papers que he tenido con fellows es que hay que simplificar los conceptos. Ahora, nuevamente, ¿cuáles son los tips para escribir? Que sea simple, que sean los párrafos cortos, que tenga subtítulos, que tenga el mínimo de abreviaturas, porque hay veces que uno ve un paper o ve una presentación y no se entiende absolutamente nada porque hay tantas abreviaciones que es imposible. Y la primera vez que aparecen hay que identificar las abreviaciones. Siempre den el crédito a las otras personas en el que está el trabajo. Que ustedes ignoren el trabajo de otros puede constituir que les rellenen el paper de entrada. Yo cuando veía un trabajo que venía, que yo sabía que había otros estudios de esto y no los citaban, esto llevaba a early rejection, o sea, se rechazaban inmediatamente. Muchos journals, ojo, con lo que dijo Mauricio, usan detección de plagiarismo. Una vez tuve un fellow que yo reconozco las frases y reconocí un párrafo entero que dije, no, esto lo acabo de leer en algún otro lado. Te lo juro, o sea, me acordé, fui era una revisión de otro autor que no era yo y lo había copiado y pasté. Ahí sí casi me enfermo totalmente. Entonces, esto no lo pueden hacer porque muchos journals usan unos tools de detección de plagiarismo. Si ustedes copian y pastan pedazos del texto, sin darles crédito, perdón. Hijo, esto me saca de quicio totalmente. Los van a cachar y esto lleva a uno le puede hablar al jefe de ustedes cuando están en Estados Unidos, esto lleva incluso a que corran a gente. Y antes de que se submita el paper tienen que hacer, como dijo Maru, ver la gramática que esté correcta. La introducción, una hoja y media que nada más resume los puntos principales, qué es lo que se sabe, qué es lo nuevo del estudio de ustedes, proveer una frase muy breve de cuál es su estudio y cuál es la hipótesis. Es fundamental que tengan siempre una hipótesis de cuál es su trabajo. Y luego, cuando ya está describir los métodos, describir cuál es la población que están estudiando, los criterios de inclusión y exclusión, describir cómo reclutaron a los pacientes, eso es fundamental. La persona que está leyendo el paper tiene que tener los elementos para repetir exactamente lo que ustedes hicieron. Y esto falta en muchísimos papers. Describir qué cosa fue lo que ustedes hicieron, describir cómo coleccionaron la data y cuáles los datos que coleccionaron y describir el análisis de datos. Cuando describen la parte de resultados, describir cuáles son los sujetos, los números, cuántos se incluyeron, cuántos se excluyeron, describir cuáles las características de la población, que es lo que llamamos el Table 1, la tabla número 1, decir quiénes son los pacientes que están incluidos, en el texto no tienen que repetir todo lo que está en la tabla, porque en la tabla se dice todo, describir los resultados del análisis principal y nuevamente no repetir datos que ya están en una tabla y describir el análisis secundario nuevamente solo describiendo los datos principales de la tabla. Si hay algo fundamental de la tabla, ustedes resumen eso y si no se refieren a la tabla. Cuando escriban la discusión,
tienen que decir cuáles es lo principal que se lleva uno de leer el trabajo de ustedes, de los resultados de ustedes. No hay que repetir todo el rollo de los resultados porque ellos ya estaban antes. Discutir los resultados en el contexto de otros estudios que son similares. Y ustedes tienen que decir que los estudios de antes, ustedes se los tienen que saber, pero de memoria, saber qué dijo el fulanito en otro y por qué yo digo que es diferente y por qué es esto. Y para los puntos segundos y terceros de importancia tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que discutir cuáles son las limitaciones del estudio de ustedes, poner las conclusiones, otra vez el punto principal, idear qué cosa es lo que tiene uno que hacer en el futuro con sus resultados. Este es nada más un lineamiento de lo que tienen que hacer en el paper. El abstract es lo fundamental en el grant, es lo fundamental en un paper, porque lo que mucha gente hace es leer el abstract y muchos de los revisores, uno como editor asociado, lo que hace uno primero es leer el abstract. El abstract tiene que describir totalmente la historia en la manera más sencilla y más breve. ¿Qué es lo que se sabe de este tópico? ¿Cuáles son los hallazgos que son nuevos y cuáles son las implicaciones prácticas del hallazgo de ustedes? Esto es fundamental, el abstract. Y las tablas y las figuras tienen que tener un orden para los estudios clínicos. Es como ustedes van a una historia clínica. A mí me choca que empiecen con el MELD, o sea, tienen que empezar como si estuvieran haciendo una historia clínica. Edad, sexo, historia médica previa, examen físico, laboratorios, etcétera. O sea, la tabla tiene que entender el orden de una historia clínica. Los puntos decimales sean al mínimo para poder leerlos bien, o sea, un punto decimal, 2 puntos decimales, no más de eso. Y las figuras deben enseñar los datos individuales donde sea posible. Menos uno tiene que ver dónde están los pacientes. A mí me gustan las gráficas donde están todos los pacientes individuales, si esto es posible. Luego, cuando ustedes tienen que publicar, ¿qué es lo mismo que Maru dijo? Ustedes tienen que ver quién quieren ustedes que lean este paper. O sea, ¿quién es su público? ¿A quién van a impactar más con este mensaje? No cuál es el impact factor, sino quién es el público de ustedes, y es un estudio clínico o es un estudio básico. Entonces, por ejemplo, y también depende del tipo de estudio, si es un estudio puramente descriptivo, y quizás van a escoger un journal que sea de un impacto mediano. Si es un estudio comparativo que explica un mecanismo de acción, entonces va uno de más envergadura. Si es un estudio de cortes, quizás más bajo, como los que describió Ray. Si es un estudio randomizado, como escribió Ana, entonces va a ser de una mayor, van a ir a un journal de impacto más alto. Si es de un solo centro, es menor, es un estudio multicéntrico, es de mucha mayor envergadura. Si la muestra es pequeña, no se van a ir al New England Journal of Medicine si tienen 20 pacientes, aunque se han dado casos, ¿no? Pero, no sé, pero nuevamente depende del mensaje fundamental. Al final del día es la novedad y cómo va a cambiar la práctica, y la originalidad, si es lo que llamamos incremental, que dice que bueno, esto lo hicimos en toda la población, ahora lo vamos a ver en los del 20 a 30 años de edad. Bueno, esto es incremental, ¿no? Estamos viendo una subpoblación de un estudio grande, pero si es algo totalmente novedoso, entonces uno escoge un High Impact Journal. La carta al editor, siempre tienen que acompañar esto con la carta al editor, aunque yo ya me di cuenta que muchos editores ni leen la carta, pero ni hablar. Entonces, ustedes tienen que asegurarle que el paper no ha sido publicado antes, y esto se checa. Hemos cachado a mucha gente que el mismo estudio lo manda a 2 journals al mismo tiempo. Esto es pecado mortal. Si los cacha el editor de uno y otro, otra vez esto lleva a represalias en el trabajo. ¿Y qué es lo que uno agrega a la cartita? Lo que ya se sabe del tópico, que es nuevo, y cómo esto impacta a la práctica clínica en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Ya están muy felices, la escribieron con todos estos lineamientos, lo mandan al journal, lo recibe el staff,
y ellos ven si están todos los criterios de formateo, el abstract, la cuenta de palabras, cómo están formateadas las referencias. Si no llenan los criterios, se les regresa al autor, de manera que tienen que leer y seguir las instrucciones de cada journal en particular. Si sí merece los criterios, lo mandan al editor principal, que mira el tópico y el tipo de estudio y decide a qué associate editor. Y les estoy dando el flow nada más de Hepatology, cuando yo fui associate editor de Hepatology. Hay journals que lo hacen de diferente manera y de hecho Hepatology ya cambió el flow de cómo va esto, pero en general eso es lo que pasa. El editor lo asigna a un associate editor y los editores, ¿qué es lo que estamos buscando? Que sean tópicos, que sean temas importantes para sus lectores, que sean originales y que tengan el potencial de mejorar el cuidado de los pacientes. Tiene que ser clarísimo. Todo es de contar un cuento de manera efectiva. Si el paper no se entiende, o sea, me llegaban manuscritos, yo leía y leía el abstract, no entendía el abstract. Dije, vamos a darle chance, vamos a leer más adelante. No se entiende ni cuál es el objetivo del estudio, ni cuál es la hipótesis. Vamos, no se gasta más tiempo y se le da un rechazo temprano. Entonces, el associate editor lee el paper, ve el abstract sobre todo, las tablas, las figuras, y tiene una misión inicial. Y dependiendo del tema nuevamente, o no, cuando el estudio dice este estudio como está, no hay manera de mejorarlo, de manera que no hay que gastar más tiempo en este paper. Se hace lo que se llama un early rejection, que es un rechazo temprano. A ustedes les llega una cartita del editor que ni siquiera trae una revisión, sino que nada más dice, no podemos en este momento aceptar su paper. ¿Okay? Este es quizás donde tendrían que tener mucho cuidado de que esto no suceda. Los otros se mandan a peer review, o sea, a revisores que son en general expertos en el tópico, y generalmente son 2, y los reviewers que nuevamente, como les digo, de forma gratuita, y todos nosotros hacemos reviews pero al máximo, vemos y escribimos comentarios a los autores explicando cuáles son las cosas fuertes y las cosas débiles del estudio, y los reviewers meten un comentario a los editores con una recomendación. O sea, dicen, a mí me parece que este paper se debe rechazar, me parece que componiéndolo un poquito se puede aceptar, etcétera. ¿Tiene remedio? No tiene remedio. Y entonces el AE decide, se acepta así como está, que es inusual, aceptar con revisiones, que es también bastante inusual, pero cuando vemos el paper está bastante bien, solo necesita ciertas revisiones mínimas, rechazar con oportunidad de resometer, y este es quizás lo más común, o rechazar directamente. Estos dos son quizás lo más común. En Hepatology, 52% de los papers eran early rejects, o sea, de entrada se iban. Y las causas más comunes, y estas las revisaron porque era retrospectivo, porque era no novedoso, porque era demasiado preliminar, porque tenía muestra muy baja, o porque un estudio observacional que no tenía ninguna explicación de mecanismo de acción. Bueno, entonces hay veces entonces el associate editor manda su recomendación al editor, y si los revisores están todos de acuerdo, el associate editor está de acuerdo con los reviewers, o el associate editor puede estar en desacuerdo con los reviewers. Si está en desacuerdo, o hay una discordancia entre los dos reviewers, que uno dice, uy, esto es una maravilla, acéptalo, y el otro dice, esto es una porquería, recházalo, y eso es también relativamente frecuente. Entonces se manda a un tercer reviewer, o se hace una discusión con todos los associate editors en una conferencia telefónica. Al final de todo este proceso, el editor principal y el associate editor hacen una decisión y le mandan una carta al autor explicando las razones por la decisión. El aceptar es una maravilla, accept with revisions es otra maravilla, solo se hacen unas modificaciones leves. La otra es rechazar con oportunidad de resometer. Aquí es donde es súper útil, es terrible rechazar, y cuando uno está en medicina académica tiene que tener la piel gruesa, ponerse de pechito porque porque los van a estar rechazando continuamente. Y entonces lo único que hay que hacer es aprender, porque uno aprende mucho también de los rechazos. Yo nunca, y vaya que he tenido muchos de estos,
nunca resometo el paper nada más así como va. Nunca. Siempre tomo, aunque me hayan rechazado el paper en Hepatology, por ejemplo, lo compongo. Obviamente uno tiene que ver que el reviewer tenía razón, o sea, que el revisor tenía razón. Si ustedes que incluso cuando no tiene razón, ustedes se tienen que poner a pensar, a lo mejor yo no fui clara en cómo escribí el paper. Entonces uno tiene que ver cómo no entendió porque a lo mejor yo no fui clara. Entonces siempre hay que revisarlo antes de volver a mandar a otro journal. Aunque no vayan a tener que responder a cada uno de los reviewers, uno lo tiene que componer. Ahora, cuando es con oportunidad de resometer, tienen que contestar uno a uno todas las críticas de los revisores. Y cuando lo rechazan, cuando menos viene con una carta de por qué lo rechazaron, y es cuando ustedes miran esas cosas, mejoran el paper y lo pueden mandar a otro journal. El Hepatology, al final del día, el 14% de todos los manuscritos que se sometían eran los que eran aceptados. Ahora, cuando se acepta, ya, eso es lo máximo, el autor tiene que hacer alteraciones menores, se prepara para publicación. Acepto con revisiones, se manda al autor, que hace revisiones y vuelve a someter el paper, porque eso es muy fácil, se manda al mismo EI, mira las revisiones y si son aceptables, que es la mayor parte de los tiempos, lo aceptan. Si es rechazar como oportunidad de resumitir, se manda al autor que hace las revisiones y vuelve a someter el paper al mismo Hepatology, lo manda al mismo EI y a los revisores y la decisión nuevamente son las mismas. Si aquí no crean que nada más porque tienen la oportunidad de resometer van a aceptarles el paper, porque aquí al final del día, si ustedes no responden adecuadamente a los comentarios de los revisores, se puede rechazar. Y rechazar, bueno, ni hablar. Se le manda con el autor que tiene que revisar el paper, que tiene que componer el paper y mandarlo a un journal que sea más apropiado. Muchas veces las opiniones de los revisores son que este paper no corresponde para hepatólogos, es más bien para infectólogos y les dan esta recomendación. Entonces, ¿cómo tienen ustedes su paper publicado? Empieza con un estudio bueno. Si no tienen un estudio bueno, lo más probable es que no se va a publicar. Luego, un manuscrito que describe el estudio en una manera simple, lineal y completa. Seleccionar el journal apropiado es fundamental. La revista tiene que ser dependiendo del tema. Y presten atención a lo que tienen que decir los revisores, porque esto les va a mejorar el estudio y a facilitar la publicación posterior del estudio. Muchas gracias.